transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión. Esta es una cita que tenemos para compartir con ustedes los temas más importantes de la semana y por supuesto el análisis. Aquí tenemos las entrevistas, los reportajes, las crónicas de lo que ocurre en la ciudad, en el departamento, en el país. Para nosotros es hoy de mucha satisfacción poder tener el contacto directo a partir de este momento con el doctor Ricardo Arias Mora. Ricardo Arias, como todos sabemos, fue representante de la Cámara, senador de la República, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, donde hizo una gestión muy destacada. Le dio un rumbo serio, bastante novedoso a esa institución. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla cuando él estaba allá. Le tenía la generosidad de invitar a algunos periodistas quindianos para que viéramos, conociéramos. Y la verdad fue que nos impresionó todo el trabajo que tenía el fondo, ¿no? Estuvimos en presencia, en la atención del público, bueno, todas estas cosas. Y de ahí procurado, pues fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Y ha procurado también mantener su actividad política permanentemente. Él es fundador de Colombia Justa y Libres, que es uno de los movimientos políticos o partidos políticos más nuevos, pero con una muy buena representación en el Congreso de la República. Tienen también representación en el alto gobierno. Entonces, hemos invitado al doctor Ricardo por un hecho notorio que se ha recibido muy bien en la región, y es que el doctor Ricardo fue investigado. Pues es que esto es natural que todos los funcionarios públicos sean investigados por las autoridades competentes. Y la Procuraduría tomó una decisión muy fundamental para él, para su familia, para sus amigos, de exonerarlo de cualquier responsabilidad en el ejercicio de sus funciones como gerente del Fondo Nacional del Ahorro. Doctor Ricardo, me place mucho saludarlo. Y primero que todo, pues, alegrarme mucho de que su suerte se haya ido por donde es. Muchos pensábamos así de usted. Usted es una persona que ha trabajado con transparencia, eso tengo que decirlo con mucha sinceridad. ¿Cómo recibió esta noticia? Porque es angustioso, eso llevaba muchos años uno esperando esa información. Pues apreciado Gilberto, lo primero, pues un gran saludo, un saludo muy especial, muy afectuoso, si me lo permite decir en público, hacia usted y por supuesto hacia el programa que dirige. Para mí es muy grato atender esta entrevista de la tarde de hoy. Y qué bueno, digamos, siendo portador de aquella buena nueva que desde la Procuraduría General de la Nación se ha emitido. Por supuesto, han sido 4 años muy complicados, en casa, en familia, siempre se sufre. Eso yo no lo puedo nunca desconocer. Y en medio de ello, pues siempre dando cuenta con alguna tranquilidad meridiana de lo que se hizo hace 9 años, cuando se compró aquella sede del Fondo Nacional del Ahorro, que a propósito fue exactamente el punto la inflexión aquella que permitió no solamente apalancar la nueva entidad, sino catapultarla a lo que fue en aquel momento y convertirla en la primera entidad del ahorro nacional. Recordemos, Gilberto, que aquella entidad logró en aquel tiempo ser declarada la número 1 de Colombia. Y en mi caso particular, pues debo mencionarlo, que con usted también lo compartía en aquel momento, pues fui declarado entre 8.300 entidades del Estado colombiano el primer puesto, el primer premio nacional de gerencia, de gerencia pública colombiana. O sea, allí se recogieron todas las buenas costumbres, todas las políticas del buen gobierno. Todas tuvieron suceso en aquel momento, en aquella entidad que como bien lo decía nuestra propaganda, se convirtió en la locomotora de la vivienda nacional. Esos 4 años tendrán que ser recordados, si con generosidad se tiene, como los 4 años en los cuales la vivienda volvió a estar en la agenda pública de la nación, y a fe de que
el Fondo Nacional del Ahorro fue exactamente el maquinista de aquella locomotora con la cual se transformó el vivir de la sociedad de la nación. Y en medio de ello, de pronto me preguntan por la compra de la sede, un hecho hace 9 años se compró, a propósito también para el televidente, y sorprendido, pues lo único que hice fue empezar a llevar todas las consideraciones, todo el trazo de aquella compra, todos los puntos sobre los cuales en mi caso, como presidente de la institución, pues ordené que se llevaran a cabo, y como en efecto durante 4 años la Procuraduría General de la Nación así lo pudo comprobar. Para mí fue muy importante, Gilberto, que ahora, hace pocas horas, nos dieran esa resolución donde me declaraban absuelto. Absuelto quiere decir libre de cualquier culpa, de cualquier responsabilidad, pero también que lo emitiera la Procuraduría General de la Nación, que es el ente rector del Ministerio Público y es aquel que tiene bajo su haber la vigilancia en la contratación administrativa de la Nación. Y ellos dicen en el fallo, dicen que se cumplió fielmente, que certifican, que se cumplió fielmente todos los principios de la contratación en Colombia y que por ello entonces emitían ese concepto y me declaraban absuelto de cualquier cargo que presuntamente se me quisiera endilgar. Y por eso, Gilberto, y lo voy a decir públicamente, qué bueno compartirlo con los quindianos, pero con usted de manera especial, sabe del aprecio que de manera personal y familiar le hemos tenido, y qué bueno que sea en este programa donde hagamos ese anuncio y donde le digamos a los quindianos que aquel quindiano que los estuvo representando con todo el decoro y con toda la decisión, pues hoy, digamos, está convalidado por el mayor organismo de nuestra nación. Quienes lo conocemos a usted, Ricardo, sabemos perfectamente su transparencia en su vida, en su trabajo. Un trabajo dedicado a la política, una política buena, que la ha hecho bien. Un senador bastante calificado allá en el Senado. Yo quisiera hacerte esta pregunta, Ricardo, ese tiempo en el Fondo Nacional del Ahorro como presidente de esa entidad, eso fue pues, prácticamente un PhD, ¿no? En la preparación, porque si bien tenía las experticias y unos conocimientos en la economía, por haber hecho parte pues, del Congreso de la República en esos sectores, pues ya ponerse al frente de una entidad tan delicada y tan fundamental, pues yo creo que eso fue una preparación intensa, ¿no? En el manejo de esa entidad, ¿no? Es cierto, apreciado Gilberto. Incluso algún día, y le voy a dar el nombre de la persona, al exministro de Vivienda y luego vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, algún día los dos conversando en la Fundación Carlos Lleras Restrepo, él me decía, Ricardo, ¿a qué hora se produjo toda esa metamorfosis incluso en usted mismo? Y le dije precisamente en el Fondo Nacional del Ahorro. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, sencillo, porque allí vi que todo lo que tenía en la teoría se podía llevar a la realidad. Yo me di cuenta y le dije a él, le dije, señor vicepresidente, aquí me di cuenta en esta institución que sí es posible transformar la nación. Y es que recordemos el panorama, Gilberto, y en esa cercana amistad usted lo recuerda. A mí me entregaron fue una entidad fallida, una entidad generando pérdidas, 57.000 millones en el año 2010, que apenas le quedaban 600.000 ahorradores y todos desertando de la entidad. El periódico El Tiempo en sus hojas de clasificados decía, aceptamos cualquier operación en los clasificados inmobiliarios, cualquier operación menos con el Fondo Nacional del Ahorro. A mí eso me impresionaba. Ese era, digamos, mi punto de llegada. Para saber que en el punto de salida la entregamos generando utilidades 187.000 millones de pesos, año 2014. De 600.000 pasamos a 3 millones de ahorradores. Colombia entera estaba volcado sobre la circunstancia de la entidad y la entidad adquiría internamente una especie, con aquella nueva sede, era una especie de primer centro financiero y económico de la nación, tanto que empezamos a diseñar modelos financieros. Uno de ellos
el modelo más agresivo y más innovador que se tenga historia en los 200 años de la vida republicana, los llamados TACs, las tasas al ahorro construyendo sociedad, que era exactamente tener la vivienda sin crédito, cero crédito, y sin cuota inicial, cero cuota inicial. Y que cuando ese modelo fue revisado por el Banco Mundial en Washington, allí en la mesa de presidentes, como se llama exactamente el sitio donde se congregan los 4 presidentes del Banco Mundial, allí su amigo Ricardo Arias hizo toda la demostración del modelo financiero, y luego cuando queda a estudio del banco lo declara la herramienta innovadora para la vivienda universal. O sea, allí habíamos adquirido algo que Colombia no lo tenía. Colombia estaba únicamente consagrado para el modelo financiero del UPAC. En Colombia, Gilberto, nos enseñaron únicamente que la vivienda se podía obtener única y exclusivamente a través del crédito, del préstamo. Y resulta que en mi caso pudimos demostrar que no era cierto, que la vivienda y la educación se podían tener a través del ahorro, y un ahorro que partía a través del arriendo. Claro, entendido de manera distinta, ya no como gasto, sino como capacidad de inversión. Entonces, sobre esa base, eso transformó el momento de nación. Pues, para contarle en el anecdotario, cuando se produce mi retiro en el año 2014, cuando el presidente Santos me invita a ingresar a la diplomacia, hecho que yo, en un acto diría que de valentía personal, me negué a ingresar en ese escenario. En esos días me llama Santiago Perdomo, el presidente de Colpatria. 10 de la mañana me invita a su despacho, y cuando yo llego, es que todavía veo ese cuadro, una mesita redonda, 2 asientos para él y para mí, y 2 capuchinos con 2 galletitas. Y le dije, ¿y esto, presidente? Le dije yo a Santiago Perdomo. Y me dijo, Ricardo, es el pequeño homenaje que yo quería hacerle. Usted puso a correr a toda la banca nacional. Usted nos tenía a nosotros en un tema que el ahorro se había convertido en una política sobre el cual en la institución que usted presidía nos tenía a todos en el sistema financiero temerosos de lo que podía para Colombia ocurrir. Entonces, Gilberto, yo creo que eso, por supuesto, en mí mismo, eso me produjo una transformación total. Por eso, cuando me niego a la labor diplomática, y cuando yo empiezo como a mirar el escenario sobre el cual podía desarrollar, yo entendí que no era volverme para Armenia, que sigue siendo mi ciudad de siempre, mis amigos de siempre. No, yo tenía que ser capaz de todo lo que había aprendido, todo lo que se me había incorporado en aquel suceso ejecutivo, yo tenía que llevarlo y demostrarlo en la primera ciudad de Colombia. Y por eso fue la aspiración a la alcaldía de Bogotá. Que ahí fue cuando me dijeron que yo me estaba enloqueciendo, que era lo que me estaba pasando, pero yo sabía que tenía que hacer una especie como en aquel momento, que tal vez recuerdas en la historia, Gil, cuando alguien rompió el florero, o sea, alguien hizo plum. Ese plum fue lo que en mi caso hice, renuncié a los partidos que me acompañaban, en mi caso el partido de la U, del cual fui su fundador y presidente, y fundé un grupo de ciudadanos y me lancé a la alcaldía de Bogotá, y 100.000 bogotanos, puede que no lo hubiera ganado, pero 100.000 bogotanos salieron por su propio leal saber y entender ese domingo y me dieron su voto. Cuando me dieron su voto, yo dije, aquí hay una esperanza, aquí las aguas se abren. Y ahí fue la simiente de lo que hoy tenemos. Hoy ya no son 100.000, sino 600.000 colombianos que nos siguen en nuestro partido. Y ahí es donde yo aspiro seguir pregonando las ideas que deben transformar nuestra nación. En ese campo de la transformación no me quiero alejar y quiero estar dedicado a él, y le pido a Dios que me dé la capacidad para poderlo llevar adelante. Ricardo, esa fue una experiencia bastante importante. Yo noto en usted una actitud muy prudente, porque pues usted apadrinó a unas personas que llegaron al Congreso de la República, al doctor Milton, si no estoy mal, que es un buen senador, y bajo su égida, bajo su manejo. Entonces, usted guardó una prudencia, porque usted podría fácilmente haber sido senador de la República si lo hubiera querido, pero guardó una prudencia precisamente por esos procesos que ya hoy le abren una esperanza que seguramente la meditará usted a un futuro. Pero no fue por eso, Gilberto, ¿sabe? A mí, si bien el proceso me produjo
o sea, el vivir con la pena del señalamiento, porque eso no deja de ser muy molesto con ese señalamiento, yo tenía la tranquilidad de que tenía todos los argumentos. Gloria Elena, mi señora, quien ha sido una acompañante definitiva, ella algún día me dijo, ¿cuál sería tu único temor? Y le dije, no encontrar los documentos que acreditaron y validaron aquella compra. Es que estaba buscando documentos de hacía 9 años. Y por supuesto, Colombia no tiene en la archivística un principio de la administración y ese era mi único temor, poder tener las actas, los recorridos, todo lo que conllevaba. Pero bueno, finalmente se logró, lo logré obtener y esas fueron exactamente las pruebas que se presentaron. Pero en mi caso, en el tema político, Gilberto, yo no sé. Yo creo que yo soy muy raro. Yo soy muy raro. ¿En qué sentido? En que me hicieron sin reversa. O sea, yo no repito, Gilberto. Y tal vez recuerdas, yo fui concejal, pero lo fui y lo agradecí enormemente, pero tampoco quise volver. Y así fui a la asamblea y tampoco quise regresar. Y así fui a la Cámara. ¿Recuerdas a mi madre? Ella me decía, pero mijito, si te vuelves a lanzar para la Cámara, pues te vuelven a elegir porque estás solo. Yo le decía, no, viejita, es que no es exactamente por mí, es lo que debemos hacer, seguir avanzando en esta democracia y seguir llevando la bandera quindiana en todo el escenario nacional. Y de ahí me lancé para el Senado. Y ahora que presidía el partido, que lo estaba liderando, en fin, toda esta circunstancia, nunca, y créemelo, y sé que me lo crees, nunca se me ocurrió que yo pudiera estar en la lista del Senado. Yo siempre me decía, pues yo ya fui, ¿por qué tengo que repetir? No, lo que tengo que hacer es seguir hacia adelante. Y para mí es muy placentero hoy, Gilberto, contarlo públicamente en tu programa, que hoy este proyecto político no solamente lo estoy llevando en Colombia, sino ya en 17 países del continente. O sea, este es un proyecto que nosotros aspiramos poderlo hacer trascender dentro de toda la América continental. Y un amigo en común, Pepillo Marín, algún día en el Café Quindío, él se quedaba mirándome como pensando tal vez, él también por cariño, tal vez no me dijo que me estaba enloqueciendo, pero guardó un silencio sepulcral cuando yo en una servilleta le rayaba lo que teníamos que hacer. Y yo le decía, tenemos que ser capaces de llevar este proyecto, tenemos que ser capaces de llevar este partido con estos principios y estos valores a que precisamente trascienda en el marco continental. Y en estos días él me llamaba recordando esa reunión, me decía, no le puedo creer que ya este proyecto esté dando sus primeros pasos en estos países. Y le dije, claro, y recuerde que son 37 y allí lo vamos a llevar. O sea, digamos que es algo como de la naturaleza misma y no soy capaz, tengo que seguir avanzando. Bueno, eso es muy de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es aquella que siempre se dice, ¿por qué claman tanto a mí? ¿Por qué se lamenta tanto una sociedad? Dile a los hijos de Colombia, dile a los hijos del continente que marchen. Y eso es lo que yo hago, marchar sin mirar atrás. Y con lo difícil, Ricardo, que es el ejercicio de la política en Colombia, porque no es fácil. Ustedes lograron un reconocimiento muy rápido dentro del contexto político. Ustedes lograron posicionarse como Colombia Justos Libres. Y tienen un muy buen reconocimiento, tanto es que pues, ustedes incluso hicieron una coalición de gobierno, respaldan al gobierno del presidente Duque y tienen representatividad. Además, para nosotros los quindianos es un orgullo tener en ese cargo tan alto al doctor Ricardo Arias Macías, porque pues es una de las jóvenes figuras de nuestra cultura intelectual y profesional del departamento. Aprovecho el momento para enviarle a través suyo, Ricardo, un abrazo muy cordial a Richie, a Junior. Tú sabes que lo conozco desde niño, sé qué condiciones, qué calidades tiene. Sobra decir la excelencia de madre de Gloria, que es una gran dama. Y pues han constituido un hogar de ese ejemplo, ¿no? Un hogar ya de más de 35 años, creo, Ricardo. Así es. Eso es totalmente complejo, ¿no? Manejar, siempre las relaciones son complejas, pero han podido constituir un hogar muy, muy interesante. Bueno, ¿cuándo vuelves a Armenia? Porque pues ahora con todos estos problemas que tenemos, siempre cuando vienes es grato conversar contigo, nos visitas al canal,
nos tomábamos un café, podíamos charlar, compartir experiencias. ¿Cuándo te veremos por aquí? Pues todo el deseo. Estamos viviendo en Bogotá una situación muy complicada, apreciado Gilberto. Este tema del COVID-19, hoy el último dato es el 83% de las unidades de cuidado intensivo están copadas. Entonces, por supuesto, la ciudad está en una alarma general y pues la orden es que no nos podemos mover y estamos únicamente esperando, porque también recuerda, allá está nuestra suegra, nuestros familiares y demás, queremos irlos a ver, pero no ha sido posible. Pero en el primer puente aspiramos poder salir. Incluso hay un tema que en esas cosas raras mías, hay un tema que a mí me apasiona profundamente y que tal vez contigo voy a aprovechar para debatirlo contigo siempre. Además es un contertulio maravilloso, Gilberto Montalvo, pero yo quiero hablar del túnel de la línea. Y como tuve que tener, yo tuve mucho que ver, digamos, en la simiente, en el inicio, en el despertar de ese gran proyecto, pues por supuesto que hoy me tiene con emoción suprema saber que ya en el mes de agosto aquellos 8.65 kilómetros van a quedar inaugurados para beneficio de la tierra nuestra. Y yo sé que en el Quindío ese tema no es como el más querido o el más bien acogido, pero yo tengo que ponerme en esa tarea de hacerles ver que ya está construido, que ya tenemos que disfrutarlo y que yo siento que ahí van a haber unos temas muy importantes para el renacer de nuestro departamento. Entonces, bueno, Ricardo, vamos a estar próximamente. Sí. Ricardo, yo recuerdo perfectamente lo del túnel. ¿Por qué? Yo soy testigo de excepción, porque tú eras senador de la República. Sí. Tú moviste mucho de eso y una vez nos convocaste. Yo fungí entonces como secretario de Comunicaciones de la Gobernación del Quindío. Era gobernador Julio César López. Y tú nos convocaste a un consejo, pediste una audiencia en el Consejo de Gobierno. Así fue. Y el tema que nos llevaste allí y fue fundamental, con cifras, con todo lo que tú habías hecho en el trabajo en el Congreso, lo llevaste a ventilárnoslo al grupo de trabajo de la Gobernación del departamento. Lo recuerdo perfectamente. Gracias, Gilberto. Es que es la ventaja, digamos, contigo. Es una memoria viva, digamos, de la historia del Quindío que se recoge en ti. Y lo haces además con absoluta imparcialidad, no tienes sesgo. Lo que es real, yo sé que eso lo validas y lo certificas. Y lo que no es real, pues por supuesto, eso lo rechazas como tiene que ser. En el caso, digamos, del túnel de la línea, ahora tengo una tarea muy bonita, Gilberto, que tal vez sé que me puedes ayudar. Hombre, que cuando se inaugure el túnel, no dejen de recordar a Ricardo Arcila Giraldo. Porque Ricardo Arcila fue la persona, ese sí fue el primero de los primeros, que cuando yo era presidente de la Asamblea, llegó a interesarme por el proyecto. Y allí en la Asamblea logramos, con aquellos diputados maravillosos de aquella época, Gildardo Ceballos, Henry Gómez, Javier Ocampo, Diego Cano, Néstor Jaime Cárdenas, Pubenza Montoya, con todo, Amparo Arbeláez, con todos ellos, logramos una declaratoria de sesión permanente y nos declaramos los diputados del Quindío es que en sesión permanente y sesionamos durante 2 días hasta que logramos la atención del gobierno nacional sobre el proyecto túnel de la línea y fue Ricardo Arcila Giraldo, quien vive aún, quien de su propio pecunio dispuso recursos para hacer preliminarmente, digamos, esbozos, trazos que llevaban en aquel momento y de lo cual yo me nutrí ya como congresista para llevárselos a otro hombre maravilloso que en paz descanse, Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte, que no era amigo mío ni nada por el estilo, pero lo conocí. Y cuando él me dijo que la nación había descartado el túnel porque era un proyecto fallido, yo recuerdo que yo me quedé mirando y le dije, ministro, no puedo creerle que 2 ingenieros como usted y como yo le demos nosotros cabida a que un proyecto pueda ser declarado fallido cuando la ingeniería nos invita al ingenio y a las nuevas formas del desarrollo de estas obras. Y a él le llamó tanto la atención ese llamadito de breve y amable de atención que yo le hacía, que me dijo, Ricardo, voy a empezar a pensar en el tema. Y así empezamos y de ahí fue donde nació la idea del túnel guía, que luego se convirtió en el túnel principal y que fueron exactamente las formas que la ingeniería encontró para poder acometer esa obra que después de tantos años por fin se va a inaugurar. Pero en ello yo no pido nada, digamos en mi caso, pero sí quiero que se recuerde mucho a Ricardo Arcila Giraldo,
y Andrés Uriel Gallego. Y incluso algún día, Gilberto, contigo te voy a contar el tema de las aguas del túnel de la línea, por qué fluyen hacia Armenia y nunca hacia Ibagué, por qué Juan de Dios Cisneros, el director técnico del proyecto, me ayudó a mí en esa circunstancia, y en un tema de pendientes logramos que 240 litros por segundo, que sale de agua pura, vierta totalmente sobre la quebrada La Gata y luego sobre el río Santo Domingo, allá en tu tierra de Calarcá. Entonces, no, eso tiene mucha historia, querido Gilberto. Contigo, es que hasta se me olvida que vamos aquí en público y estoy creyendo que estoy como en privado contigo. Lo mismo me pasa a mí, es que entrevistar a un amigo tan entrañable es complejo hay veces, porque uno no sabe si tutearlo, si decirle usted, si decirle doctor. Entonces, son como encontradas las circunstancincias, ¿no? Pero yo tengo de el todas privilegio maneras, doctor, si no me vas a decir nunca que el término... Oye, Ricardo, yo tengo el privilegio de ser tu amigo, de ser tu amigo desde hace muchísimos años. Quise inmensamente a tu madre, a tu padre. Así Sabes es. que yo reconozco en Liliana, en Jorge Iván, en todos ellos, reconozco unas personas como mías. ¿Por qué? Porque tu padre tuvo una generosidad conmigo inmensa, de esas deudas de gratitud incancelables. Fabio fue el primer alcalde por elección popular en Armenia. Además, una alcaldía transparente, prístina, pues, porque las añora uno por los problemas que hemos pasado, que no vale la pena repetirlos. Así es. Y entonces Fabio me honró con llamarme a la Secretaría de Comunicaciones de la alcaldía y me tocó el centenario. Así es. Yo tenía una información que Ricardo Arias había recopilado todos los discursos del centenario, que fueron 100 y pico, y los tenías en un volumen, pero parece que se te han perdido, porque yo tengo muchas cosas que ver ahí con eso, pero la verdad es que es entrañable, lo pudimos aprender con Fabio en el centenario de Armenia. Tú supiste que eso fue fabuloso, con un equipo de trabajo que eran más las ganas que el dinero. Jaramillo, estaba Lucas Grajales de los Ríos, estaba Luis Fernando Jaramillo, unas damas fabulosas, Pilar Álvarez de la Pava, bueno, y yo por un ladito, porque yo pues ayudé en todo eso, pero la verdad que me honró mucho lo de Fabio, y sabes que más que era mi jefe, era mi amigo, ¿no? Era otro amigo mío. Yo hablaba con su hermano, con el médico en la Argentina. Él llamaba y muchas veces no estaba Fabio, yo hablaba con él. Cuando vivía tu tío en el médico, en Buenos Aires. Tengo una anécdota muy interesante con él, porque el día que mataron al doctor Galán, nosotros estábamos en el alcalde, le tocó a Fabio como alcalde. Y había salido a almorzar a la fogata y yo me había quedado haciendo un trabajo que me había encargado. Entonces, cuando sonaba el teléfono privado de Fabio, no habían, creo, celulares cuando eso. Y sonaba el teléfono y a mí me daba como la curiosidad, dije yo, pero ¿será que voy y lo contesto? Porque como el despacho de él y la mía quedaban conjuntos. Contiguos. Yo una entrada franca allá al despacho. Entonces repicaba y dije yo, no, esto tiene que ser una cosa urgente, yo voy a osarme y voy a entrar y era el doctor Arias desde la Argentina diciéndome que estaba abrumado, que si Fabio y nosotros podemos salir a la calle. Estamos en la época de las bombas. Claro. Yo le dije, sí, no, Fabio se acabó de ir para la fogata común y corriente a almorzar con unos amigos. Y no, pues anécdotas todas las que tú quieras, y por supuesto. Los consejos de gobierno eran interminables. Con Hugo Gómez, que en paz descanse, que recuerdas que te avisé yo el día de fallecimiento. Pero claro que sí, claro. Que fue alcalde muy amigo de nosotros, también entrañable, y entonces esos consejos de gobierno eran muy brillantes. Así y nosotros nos especializamos en comer arroz chino. Arroz chino. Que Fabio no es como ahora, que sacan la plata del coronavirus y compran almuerzos de 27 y de 30 mil pesos. No, con Fabio era la cajita de arroz chino que la compraba él de su bolsillo. Sí. Por la tarde hacíamos una vaca y al frente de la alcaldía, en la 22 con 17, había un puesto de arepas muy sabrosos. Y a Fabio le encantaban las arepas de esa señora con queso. Entonces la comida de nosotros era al almuerzo, arroz chino.
con la lupia, esas. Lupia es que llaman a cosa que viene con verduras. Y por la tarde, arepa de queso, pero todo lo pagamos del bolsillo. Y Fabio era el que pagaba el arroz chino. Le decíamos a lo último que cuando termináramos la gestión allá, terminaba con los ojos absolutamente rasgados. Anécdota muy buena con tu padre, que era un hombre de un fin humor, un excelente ciudadano, el hombre cívico por excelencia, que quiero recordarlo hoy aquí, haciéndote este homenaje a ti, Ricardo, porque quiero recordar a Fabio, que fue tu ídolo, fue tu mentor en tu formación. Así fue. Lo mismo que Isabelita, pues fue fabulosa. Pero Fabio era un hombre de lo rescatable que tenía la sociedad de Armenia en cuanto a su civismo. Casi 60 años en la Sociedad de Mejoras Públicas, un trabajo denodado, activo en la política de la izquierda liberal, sin ningunos problemas. Era un hombre con el que se podía diletar, con el que se podía conversar, con que estaba abierto a la contradicción, pero la contradicción inteligente. Entonces aprovecho la oportunidad para, a través tuyo, ahora en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades que ha tenido Armenia con 5 alcaldes, recordar a Fabio es tal vez recordar lo que de verdad debiera ser Armenia siempre. Tener personas de esas calidades que renunciaban incluso a su tranquilidad personal y económica, porque Fabio resignaba sus negocios, podía prestar ese trabajo al sector público, y lo hizo muy bien. Entonces quería ofrecerte ese mensaje de reconocimiento. Gracias, Gilberto, con la seguridad del televidente de que lo que acaba de decir Gilberto es, digamos, en el rigor de lo sucedido. Él acaba de hacer una semblanza muy apropiada, incluso en el mismo anecdotario, Gilberto. Ya se llegaba a la época centenaria, ya estábamos, porque era el momento de brillo de la ciudad, y como en efecto brilló. Y yo recuerdo que estábamos almorzando en la casa y de pronto le dije: papi, ¿vos no pensás que para el centenario, de pronto ese carro que tenía la alcaldía, tal vez lo recuerda Gilberto, un Renault 9, le dije, ¿no has pensado de pronto que se pueda, pues por el tema centenario? Y me dijo, mijo, ¿cómo se te ocurre? Me decía él, ¿cómo se te ocurre que los ciudadanos me van a ver a mí gastando el dinero público en unos carros lujosos? Y yo me quedé sorprendido y lo tuve siempre como enseñanza para saber hoy, ver uno de los mandatarios dizque con 4 y 5 camionetas blindadas y no sé qué mundo de cosas más, cuando siempre, precisamente en la sencillez, o más bien diría en el decoro de lo público, era que se ejercía la administración de la ciudad. Yo creo que esas cosas hay que volverlas a recuperar, y gracias, Gilberto, por ese recuerdo de mi padre, y te confieso plenamente, yo lo recuerdo a él a diario. Estamos cerca de cumplir ya los 25 años de su partida, pero yo no dejo de tenerlo en mi mente y en mi corazón, por supuesto, igual a mi mamá. A ambos sabe lo apegado que yo era a ambos, y digamos, en ese caso, pues agradezco profundamente esa semblanza que acabas de hacer, hecha con tanta generosidad. Gracias, Gilberto. No, así es, Ricardo, y era inolvidable también porque con Fabio no solamente hacíamos la vida laboral, sino que Fabio nos tenía en cuenta para hacer la vida personal, y las visitas a San Jerónimo eran permanentes, a comernos los sancochos de gallina, a tomarnos unos buenos aguardientes, a escuchar el disco que le fascinaba a Fabio, que ya sabíamos nosotros y se lo hacíamos tocar, El Camino de la Vida, El Camino de la Vida de Héctor Ochoa. Nosotros le llevábamos los músicos y le tocábamos a Fabio El Camino de la Vida, y ese era el disco de Fabio Arias Vélez. Hombre, Ricardo, de todas maneras, sabes que comparto la alegría tuya, de Gloria y de Junior y todos, pues, por esta decisión de la Procuraduría, esta Procuraduría General de la República, que está siendo muy severa en estos casos, muy severa. Y eso se está esperando, 4 o 5 años esperando eso, pero ha salido todo bien, Ricardo. Yo me alegro mucho. Gracias. Quiero que sigas adelante prestando el servicio al país. Ojalá con ahora la extensión de Colombia Justo y Libres por otros países, pues es un proyecto muy ambicioso, pero seguramente con una filosofía concreta, definida, que nos puede servir a todos los seres del mundo. Entonces no marcarse solamente en los límites de nuestro país, sino que mira las fronteras que estás buscando. Ricardo, un abrazo.
Te apreciamos mucho y espero que cuando pueda venir nos podamos ir al Rincón Costeño. Pero cuenta con ello, querido Gilberto, que allá estaré con unas ganas inmensas y que el COVID así lo permita, de darte un fuerte abrazo y por supuesto de ofrecerte esa declaración de absuelto, no porque lo requiera, sino porque me parece el justo premio también a la amistad que me has permitido. Gracias, Gilberto, y a todos los televidentes en general. Amores televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la calle Real Televisión con el doctor Ricardo Arias Mora. Quédense por favor ahí en la parrilla de nuestro canal, nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias. Usted está transitando por la calle Real TV, un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.